Revista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, y el tema epidemiológico es uno de importancia, de especial atención en el país, sobre todo ahora con la presencia de la viruela símica o del mono en nuestro país, confirmados ya 9 casos y se ha advertido desde las autoridades de salud de la existencia de contagios comunitarios. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa? ¿Y qué previsiones hay que tomar al respecto? Las vamos a hablar a continuación con el doctor Eduardo Ortega Barría, quien es secretario general de Senacit e investigador científico. Doctor Ortega, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. A ver, amanecemos, bueno, no amanecemos. Durante este fin de semana hemos conocido ya la confirmación de estos 9 casos y se habla ya de contagios comunitarios. Vamos a explicar a la población, a pesar de que hemos hecho bastante docencia durante las últimas semanas, siempre es importante recalcar para tener conceptos claros. Hay dos cosas que todavía parecen estar en la duda de algunas personas, y es el tema del contagio, la población de riesgo, y el otro es ahora la presencia de contagios comunitarios. Gracias, Ricardo. A ver, esta es una enfermedad que estuvo confinada muchos años a ciertas regiones de África, centro de África y oeste de África. Los casos tradicionales se asocian a contactos con reservorios animales en el campo, normalmente roedores, aunque tiene el nombre de viruela símica, en realidad los primates no humanos no parecen ser el reservorio natural. Este año comenzamos a notar un número creciente de casos, sobre todo en Europa, y posteriormente se diseminó a las 5 regiones que la Organización Mundial de la Salud define a nivel mundial. Hoy hay cerca de 99 países donde hay casos, hay más de 47,000 casos, y se ha detectado en particular en hombres jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres, homosexuales, jóvenes, y esto se debe a que existen redes sociales y redes de sexo casual entre estas personas, aunque esta es una enfermedad que se puede transmitir a otras personas. Cuando uno habla de transmisión comunitaria, uno lo que está diciendo es que en el lugar, en el país, en la comunidad donde vive, hay transmisión entre personas. Los casos que hemos tenido en Panamá, tenemos nuevamente 9 casos en Panamá, la gran mayoría de ellos, probablemente 8 de ellos, son casos que tuvieron contactos con una persona que vino a Panamá o una persona que viajó al extranjero y tuvo una relación o un contacto cercano, íntimo con otro extranjero y trajo el caso a Panamá. Por lo que anunció el Ministerio de Salud, y no tenemos datos todavía en detalle de qué significa la transmisión comunitaria, parece haber por lo menos 2 casos relacionados, de los cuales uno de ellos fue adquirido en Panamá. Eso significa que hay una transmisión comunitaria. Lo que no sabemos, Ricardo, y eso es importante, es si hay transmisión comunitaria sostenida, ¿ok? Si hay o va a haber casos adicionales. ¿Qué sucede con esta enfermedad, Ricardo? Tiene un periodo de incubación. ¿Qué significa periodo de incubación? El momento en que una persona que es sana se pone en contacto con una persona enferma e incuba esa infección durante un tiempo. Eso tiene un periodo prolongado de tiempo en esta enfermedad. Normalmente varía entre 7 y 14 días. Hay quienes reportan hasta 21 días. ¿Eso qué significa? Que esa persona se pone en contacto, no tiene síntomas por 2 o 3 semanas y entonces desarrolla síntomas. ¿Qué ocurre? En ese intervalo, en algún momento, sobre todo cuando comienza con algunos síntomas que todavía no tiene lesiones en la piel, lo puede transmitir a otra persona y de esa manera se puede causar lo que conocemos como transmisión comunitaria sostenida. Hay casos secundarios en el país que se adquieren en el país por contacto de un caso en el país. No sabemos si hay transmisión comunitaria sostenida, hay por lo menos un caso que se adquirió en el país. ¿Cómo se transmite esta enfermedad, Ricardo? Contacto íntimo, estrecho,
cercano, persona a persona. Ese es el principal mecanismo de transmisión. Y lo que tiene que ocurrir es que hay roce de la piel de una persona con la piel de otra persona. En este caso, la persona infectada, como tiene lesiones en la piel o en la mucosa, la boca, por ejemplo, la región perianal, eso puede causar que haya transmisión, pero necesitas un contacto estrecho, íntimo, piel con piel, donde haya lesiones en la persona que está enferma y se lo transmita a una persona que está sana. Ese es el mecanismo más común de transmisión. Existe transmisión respiratoria muy rara, sobre todo si la persona está muy cerca durante un tiempo muy prolongado. De hecho, se habla de menos de 2 metros y más de 3 horas de contacto estrecho cara a cara, y de esa manera pudiera haber transmisión respiratoria. No es COVID-19, en donde lo que tú tienes son partículas respiratorias microscópicas que se suspenden en el aire y se pueden mantener en el aire y se dispersan en el aire, y puede haber esa transmisión por COVID-19. En este caso son partículas de saliva más grandes, a corta distancia, que se desecan y caen al suelo. Así que la transmisión respiratoria es extremadamente rara. Lo más común es el contacto estrecho persona a persona, o se ha reportado también contacto con la ropa de cama de esta persona, la ropa de baño de esta persona, pero ese contacto tiene que ser prolongado. Esa es una infección indirecta, se conoce como fomites, y es muy rara en estos casos que se están presentando. No es que si me acuesto por el tema de la piel me voy a contagiar, o sea, tiene que haber también un contacto con ¿qué? ¿Con alguna herida? El tema de fluido es muy importante en este sentido. Tu pregunta es muy buena. Normalmente la piel es un mecanismo de defensa. La piel sana es una barrera de defensa. Nos protege contra bacterias y nos protege contra organismos. Cuando tu piel sufre una lesión microscópica o macroscópica, entonces esa barrera de defensa está rota. Cuando una persona tiene contacto íntimo con otra persona y esa persona tiene lesiones en la piel, ese frote constante, piel con piel, puede hacer que se lesione tu piel y de esa manera se pueda transmitir. La piel sana es una barrera muy eficiente, tiene que haber microlesiones en la piel. Eso ocurre durante una relación íntima sexual, y eso puede causar que se transmita la enfermedad. La gran mayoría de casos en este brote actual, que de hecho se inicia en mayo de este año en Europa, y ahora existe básicamente en 99 países del mundo, la gran mayoría de las personas tienen pocas lesiones. La gran mayoría tiene 10 o menos lesiones. Hay personas que tienen una sola lesión. Las lesiones, la mayoría en estos casos, que no son los casos clásicos que describen los textos de medicina, esas lesiones son en la región perianal, en la región inguinal. Esta es una enfermedad que comienza, por ejemplo, primero con malestar general, dolor de cabeza, cansancio y algo de fiebre. Y posteriormente aparecen las lesiones cutáneas. A ver, nos ha quedado claro entonces que para que se considere transmisión comunitaria tiene que haberse dado dentro del país, y eso definitivamente también lo determina la trazabilidad. Y en este caso, la honestidad de la persona, que diga, ok, yo he tenido contacto de alguna manera directo, íntimo con estas y estas y estas personas, y ahí se va entonces haciendo todo este estudio. De lo contrario, es muy difícil entonces que la autoridad pueda determinar si hay más casos, ¿no? De ahí la importancia de evitar el estigma y evitar la discriminación, educar a la población joven de hombres que tienen sexo con hombres, que si viajan al extranjero, a un país endémico donde haya muchos casos, y la mayoría de los casos, el 80%, están en aproximadamente 5 o 6 países, España, Inglaterra, Francia, Alemania, o hay turistas de esos países, o en los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, por ejemplo. Estados Unidos tiene 35% de todos los casos, y hay casos en todos los estados de Estados Unidos de Norteamérica. Esa relación casual con personas desconocidas, o esa actividad íntima, sexual, frecuente, exponiéndose, hace que estas personas puedan infectarse. La educación es importante.
la identificación de casos, la trazabilidad de los contactos, el aislamiento de las personas enfermas en su casa, la mayoría de ellos, si tienen condiciones adecuadas para tener aislamiento en su casa, eso es crítico. De nuevo, venir a buscar el diagnóstico de manera temprana. En Panamá tenemos condiciones para hacer el diagnóstico inmediatamente usando técnicas moleculares de diagnóstico y de esa manera evitas que haya una transmisión comunitaria sostenida. Por lo que el Ministerio de Salud está comunicando, hay por lo menos un caso que se adquirió en el país. De esa manera lo que tú tienes es una persona que probablemente adquirió la enfermedad fuera del país, ya sea viajando o ya sea teniendo contacto con una persona que vino al país y esa persona infectada infectó a una persona en el país. Ahí lo crítico es identificarlo rápidamente, identificar sus contactos y contactar a esas personas para que en caso de que tengan síntomas vengan tempranamente a buscar el diagnóstico y evitar que tengan contacto íntimo con otras personas. Recordando, Ricardo, que puede haber transmisión en el hogar. O sea, es muy raro, Claro. pero puede haber transmisión en el hogar con personas que vivan con estas personas. Es raro, es muy raro. Todavía no se ha dado en el país un caso de No esto. se ha dado en el país. Y como te decía, el periodo de incubación es tan largo que una persona que tiene un contacto íntimo con un enfermo puede estar sin síntomas 14 o 21 días y en los últimos 5 días antes de que tenga lesiones cutáneas, comienza con síntomas generales, dolor de cabeza, cansancio, malestar general, fiebre, ganglios y puede tener muy pocas lesiones. De hecho, se puede confundir con otras enfermedades. Varicela, por ejemplo, se puede confundir con herpes zóster, se puede confundir con herpes tipo 2 y la persona no sabe que tiene viruela símica y lo puede transmitir a otras personas. La trazabilidad y el diagnóstico temprano, el aislamiento son claves para detener la transmisión comunitaria sostenida que, por lo que entiendo, no está ocurriendo en nuestro país. Retomando lo que usted ha dicho hace un momento, doctor, sobre el tema del estigma y la discriminación, es importante también dejar establecido, esto, no estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual, no lo es. Sin embargo, en este punto hay una prevalencia en un grupo, o sea, en un sector específico de la población. Esto no quiere decir que se mantenga de esa manera o es, para entender eso también, porque ayer hubo muchas preguntas cuando se conoció acerca de la transmisión comunitaria, llegaban preguntas a través de redes sociales y veía muchos comentarios con respecto a ello. Y decía, hay un poco de, no desinformación, sino mala interpretación y quizá todo el mundo no ha estado atento hasta este punto de las especificaciones o explicaciones que se han dado. No es una enfermedad de transmisión sexual y hay un grupo poblacional específico en este punto que está o que es prevalente. Tu pregunta es buenísima, Ricardo, y es necesario explicar un poco. Se considera ahora una enfermedad de transmisión sexual porque en más del 95% de los casos la transmisión ha sido por ese contacto íntimo durante el sexo. No es una transmisión sexual clásica, todavía hay cosas que no sabemos todavía, porque como te mencionaba, la viruela símica tradicional, la que está descrita en los libros de texto, básicamente requieren que una persona viaja a un país endémico en África, tiene contacto con un reservorio, ya sea un animal en el campo o puede ser una mascota, y así ocurrió en el 2003 en Estados Unidos y Norteamérica, o con un animal muerto, o sacrifica ese animal porque está en cacería y adquiere la viruela símica. Esa era la manera clásica de transmisión. Hoy estamos en un mecanismo diferente que al parecer ha ocurrido durante meses. El hecho de que tú tengas una diseminación en tantos países significa que esta transmisión estuvo ocurriendo sin haber sido identificada. De hecho, hoy sabemos que se ha identificado el virus, este es un virus de ADN, en el semen de las personas. Lo que no se ha demostrado todavía es que el semen transmita el virus. Hoy la confirmación es que el contacto es con las lesiones de la piel de la persona. Hay lesiones en la boca, hay lesiones en el ano, en la mucosa, son lesiones también alrededor del área perianal,
alrededor del área genital, y es ahí donde se han encontrado la mayoría de las lesiones. No es una enfermedad de transmisión sexual clásica, como se define en los textos, pero hoy sí se considera una enfermedad de transmisión sexual porque se está ocurriendo en el contacto íntimo, persona a persona, durante la relación sexual. Importante, doctor, las recomendaciones. Hablábamos hace unos días también acerca de la responsabilidad en cuanto a las relaciones íntimas. Digo, cada quien toma decisiones sobre su vida y sobre sus acciones y demás. Sin embargo, ya estamos viendo la prevalencia, estamos viendo el aumento de casos, de la transmisión comunitaria en este caso, y hay que tener un poco, un grupo específico en este punto de la población, tener cuidado con estas relaciones íntimas casuales también, que son un definitivamente riesgo para el contagio. Totalmente, Ricardo, ¿no? Aquí lo que tenemos que evitar es la transmisión comunitaria sostenida en el país, en donde tú vas a tener otros casos asociados a casos que estén ocurriendo dentro de la comunidad. Eso es importante. Es importante porque tú tienes que interrumpir esa cadena de transmisión. Ese es lo crítico en este momento. Evitas la cadena de transmisión y de esa manera evitas la diseminación en el país. Si se llega a establecer esa transmisión comunitaria sostenida en esas redes sociales o en esas redes sexuales casuales, vamos a tener un problema porque entonces vamos a tener un incremento de casos. Hasta el día de hoy entendemos que la gran mayoría de los casos fueron por viajes al extranjero o contactos con personas que vinieron al país. Eso lo podemos manejar. Va a haber más casos, Ricardo. Este es un país de tránsito, es un país donde viajas por turismo, viajas por trabajo, y tenemos un paso aéreo, marítimo y terrestre muy importante. Es importante que los hombres jóvenes, de hecho las edades que hemos tenido en Panamá son personas entre los 25 y 57 años de edad, tengan precaución, sean educados. Esta no es una enfermedad que tú evitas con un preservativo, a diferencia, por ejemplo, de infección por el virus de inmunodeficiencia humana adquirida, porque aquí lo adquieres por contacto con lesiones. Si la persona tiene lesiones en diferentes partes del cuerpo y se frota la piel con piel, ahí se puede transmitir el virus de una persona a otra persona. Por ejemplo, besos, eso también puede transmitir el virus porque es un contacto directo entre mucosas, las secreciones respiratorias, pero estas tienen que ser prolongadas y un contacto muy cercano entre personas. La gran mayoría, más del 90% aproximadamente, es por un contacto persona a persona, un contacto íntimo, y por eso hablamos de transmisión sexual o transmisión durante la relación sexual. De nuevo, se ha aislado en el semen, pero todavía no se ha demostrado que se pueda transmitir por el semen. Hay cosas que no sabemos todavía, hay cosas que estamos entendiendo. El virus se está comportando diferente porque se está transmitiendo en una red de un grupo de personas durante los últimos meses, desde el mes de mayo, probablemente desde hace varios meses, y estamos aprendiendo todavía el comportamiento de manera particular de comportarse del virus en este grupo. ¿Se puede transmitir a otras personas? Claro que se puede transmitir a otras personas. Nos preocupan los niños pequeños, nos preocupan las mujeres embarazadas, nos preocupan las personas que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, y si se transmite comunitariamente de manera sostenida, puede llegar a entrar a la cadena de diferentes tipos de animales y entonces pudiera establecerse endémicamente en el país en algún reservorio de tipo animal. Eso no ha ocurrido ni creemos que va a ocurrir si nosotros logramos interrumpir la cadena de transmisión y evitamos que haya casos secundarios en nuestro país. Importante esa aclaración, y conforme va aprendiendo la ciencia, vamos aprendiendo, por supuesto, y por eso cada semana vamos tocando la puerta a la información sobre esta presencia de la viruela símica o del mono en el país. Doctor Ortega, gracias por acompañarnos y como siempre, pues llevar estas explicaciones oportunas y esta docencia importante a la población. Muchísimas gracias. Por la invitación. Hasta luego, Ricardo. Bien, nosotros tenemos que avanzar 7:02 de la mañana.